Hay viajes que no son como los otros. Hay viajes que nos cuestionan sobre nuestras convicciones y sobre nuestra relación con la naturaleza. Este es uno de esos viajes, cargados de humanismo y de sensibilidad ecológica. Pero para entenderlo mejor, me he dirigido a las frescas aguas de la laguna de La Cocha en Nariño, Colombia. Allí les voy a presentar a una mujer excepcional que nos abrió las puertas de su casa para contarnos sobre un proyecto de vida dedicada a la conservación de la biodiversidad y la relación del ser humano con los ecosistemas. En este formato íntimo, deseo presentarles a Mamá Conchita, como cariñosamente la conocemos, quien nos contará la historia de toda una comunidad que ha luchado por conservar y por transmitir valores ecológicos. Hace más o menos, pues vamos a cumplir 42 años de un proceso que lo que nos reunía era como empezar a buscar un bien vivir, decíamos nosotros. En otros lados dicen el buen vivir, nosotros le decimos el bien vivir, ¿no? Al principio porque nuestras familias, todas las familias campesinas e indígenas, en ese momento cuando nosotros nos organizamos, todavía no estaba reconocido el Cabildo Indígena Quillacinga, que en este momento ya tiene mucho reconocimiento. Hubo un tiempo en que se acabó, ¿no? Pero luego ya empieza nuevamente a tomar fuerza. Entonces éramos familias que en su mayoría vivíamos sacando carbón y sacando madera, ¿no? Como le decía. Y eso nos permitía pues tener algunos ingresos para sostener nuestra familia. Pero ese trabajo no daba como para tener una vida digna, ¿no? Porque los niños no tenían tiempo de ser niños. Ellos siempre ayudaban a sus padres desde su más temprana edad a bajar poquitos de carbón, y niños descalzos, y en este tiempo de invierno pues todo mojaditos. Y por aquí era un camino y un puerto, hasta aquí bajaban la carga. Y de aquí sacaban hasta arriba al puerto, ¿no? La vereda del puerto, y ahí era donde los intermediarios compraban el producto final. Y pues eso, pues uno siempre, yo de niña, siempre decía: Diosito, yo quiero ser útil a mi familia, a los demás, porque esta vida no es vida, no tenemos un poquito de decir educación nula, porque cuando se retiraban los niños solamente iban hasta un año, ni siquiera terminaban el año escolar, sino que hacían la primera comunión, porque en su mayoría católicos, entonces hacían su primera comunión y se iban a ayudar a sus padres a trabajar. Entonces muchos se les olvidaba y pues mucha gente analfabeta, ¿no? Era muy dura la situación, muy difícil. La alimentación, con ese trabajo, ya después de haber venido de familias que vivían en San Fernando, 7 kilómetros de Pasto, viniendo hacia acá, venían mis padres y venía gente de allá. Entonces ellos tenían mucha diversidad en la agricultura. Ellos eran gente que producía mucho y se sostenía con lo que producía. Ellos no compraban, si acaso pues la sal solamente, y lo demás todo lo producían en sus huertas, ¿no? Pero después ya se olvidó esa cultura de cultivar la tierra, y pensaban que mientras se dedicaban a cultivar la tierra no iban a tener alimentos para consumir, porque no tenían ingresos, no tenían de qué los ingresos. Entonces necesariamente se pensaba que sacando carbón y sacando madera era la única fuente de ingresos que nosotros teníamos. Eso fue pues muy duro, ¿no? Porque yo digo, madres, también que me daba una tristeza, porque nosotros teníamos un poquito más, no era cantidades, pero entonces yo los veía que bajaban señoras pues en periodo de gestación, ¿no?
cargado un bebé en sus brazos, otro con su estomaguito y el bulto de carbón a la espalda. Eso era muy triste, muy triste. Y lo doloroso era que los esposos siempre salían a vender el producto hasta el puerto. Ahí había un señor que tenía una tienda como una proveeduría, donde ellos se proveían de los alimentos, de la canasta familiar. Y además él, cuando llegaban, les decía: "Uy, pobrecitos", decía, "como vienen de mojados". Y les sentaba una media de licor. Entonces, pues no, pues ellos seguían y se tomaban todo el producto de lo que habían llevado. Y al señor, pues no, ahora pues que les fíe, que les haga un crédito. Entonces sacaban a crédito la remesa, y cuando volvían a sacar la carga, pues no alcanzaba a cubrir la deuda que tenían y seguía lo mismo. Él les sentaba la mediecita de licor y otra vez lo mismo. Entonces, pues fue como muy duro y no se podía salir de esa deuda. Cada vez más grande. Incluso hasta le remataban la tierrita. Ese señor remataba la tierra y quedaban sin tierra. Eso fue doloroso. Bueno, y después hubo un señor, yo no sé si les comenté, que venía desde Antioquia. Y este señor compró una finca que después se convirtió en una reserva que se llama la Reserva Tungurahua. Y pues él se hizo muy amigo de la gente, y cuando empezaron a organizar las juntas de acción comunal en Colombia, él fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal de acá, de la zona, porque todos lo eligieron a él. Y pues era una persona que le dolía la situación en que estábamos viviendo y todo eso. Pero desafortunadamente él estuvo solamente un tiempo y se murió en un accidente viniendo de Tumaco, ¿no? Pero tenía un hijo que tenía el mismo nombre porque se llamaba Octavio Duque. Entonces un hijo con el mismo nombre. Una persona que fue una persona muy humana, ¿no? Y que también se dolía de la situación que estábamos viviendo, y empezaron a hacer reuniones. Me acuerdo mucho que ellos hicieron reuniones en el puerto donde mi mamá, porque mi mamá tenía un pequeño restaurante allí, y ella también le gustaba mucho trabajar, y trabajó mucho cuando vivía aquí en esta vereda. Pues siempre todo se construía a base de mingas, ¿no? Escuelas, capillas, caminos, era la minga, era el convite en otras partes, ¿no? Era un trabajo solidario. Entonces a ella también le gustaba mucho estar metida en esas organizaciones. Entonces cuando un día me dijo mi mamá, dijo: "¿Por qué no viene, mija?", dijo, "a unas reuniones que me parece a mí que son bien interesantes", dijo, "y con usted tanto que le gusta", dijo, "ayudar a los demás, pues entonces venga", me dijo ella así. Entonces yo fui y asistí a una reunión de él. Pero mirar de el tiempo que pasó, cuando miraba yo también que la timidez ha sido como ese nivel de baja estima, ¿no? Uno no pensaba que creía que podía hacer algo, no. Siempre decía: no, tal vez no puedo. Era que siempre la respuesta: no, es que yo no puedo. Pero allí me acuerdo mucho y bendigo el momento de que esa persona nos decía: ustedes también son inteligentes y también son personas capaces, ¿no? Entonces decía, pues yo me repicaba en la cabeza y decía: sí, ¿no? Cierto, que somos personas inteligentes. Y si nos proponemos, somos capaces. Y me lo repetía, hasta que lo intenté. Entonces yo asistí a esas reuniones, ¿no?
Y me acuerdo que la esposa de don Octavio, ella era psicóloga. Entonces pues él ya se sentaba siempre a mi lado, ¿no? Entonces yo decía despacito, decía sí, ¿no? Entonces, pero dilo duro, me decía ella. Y uno como que las palabras se ahogaban, ¿no? Por la timidez que uno tenía. Pero eso también se debía de que siempre fue como parte de la cultura, ¿no? Porque dentro de nuestros hogares, cuando éramos niños, no nos permitían hablar en delante de los adultos. Si no nos decían váyase, nos decían usted no habla. Se está quietico, se está juiciosito, está aquí, si no, salga. Entonces, pues, esa timidez no le permitía a uno. Fue como tener un complejo de inferioridad, ¿no? Eso le da un complejo y difícil salir de eso. Bueno, pues, pero yo algo decía, pero ya en ese momento yo era presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí, de la vereda Santa Teresita. Ya era presidente, ya estábamos haciendo con otros compañeros gestión, porque en ese momento, en ese tiempo, habían unos auxilios parlamentarios, ¿no? Entonces los políticos siempre sacaban partidas para repartir a las juntas de acción comunal para que sigan trabajando y voten por ellos, pues. También no era gran cosa lo que daban, pero pues era como un contentillo, decimos acá. Y bueno, entonces ya empezamos y decíamos, ya empezamos a contar como la historia, la situación, hacer un autodiagnóstico de nuestra situación que estábamos viviendo y empezar a decir, sí, nos preocupa eso, nos preocupa, porque habían otros compañeros también y compañeras que también estaban dentro de esas reuniones y decíamos, sí, es una situación muy dura, muy difícil. Entonces nos dijo don Octavio, bueno, entonces como ya conocen las causas, la problemática, entonces si saben que es por dedicarse ustedes a sacar carbón y a sacar madera, entonces miren que ya tenemos una gran parte del conocimiento del problema. Entonces, ¿ustedes qué proponen? ¿Cuál sería la solución? En eso nos poníamos a pensar y decíamos, bueno, si tuviéramos otra fuente de ingresos, dejaríamos esto, porque esto no es fácil, es duro, involucrando a toda la familia y vivimos en condiciones pues infrahumanas, porque no había para sostener la familia ni alimentarla debidamente, porque en ese tiempo se morían muchos niños por desnutrición, ¿no? Sí, y eso pasaba, y no cantidad de niños, y era un pesar, una tristeza ver que un bebecito se moría, un niño más grandecito se moría. Entonces eso dolía mucho. Entonces pues ya empezamos como a decir, empecemos pues a buscar alternativas que nos generen ingresos. Y empezamos a decir, bueno, aquí tenemos pues nosotros aquí, pues esto tenía mi suegra, acá tenía en la parte de acá, y sabía yo cosechar moras silvestres, mora de Castilla, pero se daban silvestres. Entonces tenía una abuelita tan linda que era mi abuela. Ella me llevaba a vender las moritas y ella me traía las cositas, me traía así arrocito, me traía pastas, me traía azúcar, me traía café con el producto de la venta de las moras. Entonces yo decía, eso sí, tecnificamos, eso nos puede generar ingresos. Teníamos trucha en cantidades en la cocha. Pues se iba a pescar incluso con unas piolas grandes, unos hilos grandes, gruesos, y unos anzuelos grandotes, incluso hasta con alambres sacándole filo. Y sacaba truchas, pues abierto. Y si se llevaba pues a vender, igual había demanda. Había demanda de eso. Decíamos que eso también puede ser, ¿no? Dedicarnos a producir la trucha. Otra cosa decíamos, bueno, los cuyes. ¿Los cuyes ustedes los han visto? ¿Los conocen ya? Bueno, eso con lo de los cuyes. Pues cuyes siempre
nuestra cultura era tener cuyes. Y los manteníamos era en las cocinas de nuestras casas. Ahí se criaban los cuyes. Pero entonces decíamos, esto hay demanda, mucha demanda, y siempre pues estamos cortos cuando llevamos a vender. Siempre nos piden más y no tenemos. Entonces, si tecnificamos esto, decíamos, también puede ser un gran potencial para generar ingresos, ¿no? Entonces decíamos, sí. Eso estaba como ya empezar a decir qué posibilidades, qué cosas podríamos hacer. Decíamos cerdos también, esos son rentables. Pero nos poníamos a pensar, ¿tenemos alimento para darles? Cuando yo no tengo alimento, eso no es rentable. Tengo que producir el alimento para que eso sea rentable. Y así empezamos a buscar, decíamos ganado. Si compramos, decíamos, unos ganados, unos terneros de levante quiere decir que los compro pequeños y cuando ya están más grandes yo los vendo y tengo ahí una utilidad, una ganancia. Entonces, bueno, decíamos, pero cada vez yo necesito estar abriendo más potreros para tener esos animales y poquitos. Entonces eso no, lo que no queremos es seguir dañando más, ¿no? Entonces eso era como entre los posibles proyectos que podíamos tener. Eso que claro fue muy bonito porque no es como los proyectos que se hacen en un escritorio y luego se llega a las comunidades y se les dice, miren, tenemos un proyecto. Y el requisito es que ustedes estén organizados. Todo mundo levanta la mano, dice yo quiero. Pero eso no dura todo el tiempo. Pues porque aquí nos pasó que nos vinieron a prometer una panadería. Decía, pero ¿quién no come pan? Todos comemos pan. Eso es rentable. Listo, todos organizamos el grupo de panadería. Y ya estaba produciendo y todo, después la gente se fue cansando, después quedó en una o dos personas y luego se terminó. Porque no era propuesto por la comunidad, nos lo propusieron desde fuera. Y así en otras comunidades también. Entonces decíamos, no, lo que yo propongo es lo que realmente va a ser la solución del problema. Esto sí nos va a generar ingresos. Entonces fue algo bonito empezar así, ¿no? Conozco mi problema, sé las causas y le busco la solución. Eso fue de las cosas bonitas, muy bonitas, que uno con el tiempo va aprendiendo y luego va analizando y digo, tanto que fuimos avanzando, ¿no? Fuimos avanzando así. Y luego ya que ya teníamos cuáles podían ser los posibles proyectos, nos pusimos a pensar, pero los recursos. Necesitamos recursos. La mayoría endeudados con los intermediarios que compraban el producto, con el señor que le digo que tenía su tienda allá, y habían otros señores también. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿cuál puede ser la solución? Entonces decíamos, pues un crédito, ¿no? Pero un crédito blando, donde no nos toque pagar tanto interés, sea más bajo el interés que el interés comercial, y que nos den por lo menos un año muerto, para luego sí pagar interés y pagar capital. Pues era difícil conseguirlo. Y luego dijimos, si hacemos un proyecto y lo gestionamos, ¿será que de pronto tenemos eco y nos aprueban el proyecto? Entonces sí, pues como él era una persona muy, muy activa y la esposa también, entonces dijeron, sí, eso se puede hacer el proyecto. Pero les cuento, dijo, que esos proyectos no es que uno los gestione y la plata va a llegar allí, no. Pues pasarán años, dijo, para que nos respondan y nos digan sí o no, nos aprueban el proyecto. Entonces dijimos sí, pues
hagámosle porque no hay otra alternativa. Lo único que tenemos es eso, el sueño. Pero pues esperemos que ese sueño se vuelva una realidad. Y ya se empezó a gestionar el proyecto y se lo envió a DTM, Dinámica del Tercer Mundo, a Canadá. Allí se le envió el proyecto. Bueno, nos seguíamos reuniendo, seguíamos soñando con tener un cambio, nos seguíamos capacitando, un poquito, ¿no? Conociéndonos más. Lo bonito de ese grupo fue que empezó en la confianza, confiar en el otro, porque había mucha desconfianza. ¿Por qué hay esa desconfianza? Porque habían políticos que nos prometían muchas cosas en tiempos pues, de electorales y luego no lo conocían a uno, nunca llegaban las promesas que le hacían. Entonces uno desconfiaba de todo, de todos, incluso hasta de su misma gente, ¿no? No se tenía la confianza. Empezamos por eso, en confiar en los demás, en creer en los demás. Eso fue de las cosas bonitas y como empezar a como esos lazos de amistad, ¿no? De una amistad sincera, ¿no? De estar esperando en uno más, no, ni tampoco de que un líder esté siempre pues coordinando y siempre pensando pues que yo soy el que pienso, yo soy el que coordino, yo soy el que mando, ¿no? No, todos en un mismo nivel. Eso fue algo muy bonito dentro de nuestro proceso que empezamos a aprender y a vivirlo, ¿no? En construir sobre la diferencia, decimos nosotros, porque todos no pensamos igual, todos pensamos diferente, entonces construir sobre la diferencia, no mirar la debilidad de un proceso, sino más que todo mirar la potencialidad, ¿no? Porque desde mi diferencia yo puedo construir y puedo aportar. Y luego sí, pues ya se envió el proyecto. A los 4 años nos respondieron. 4 años. Y nos dijeron que nos aprobaban el proyecto. El proyecto era un fondo rotatorio. Y fue tanta la emoción, ¿no? de nosotros, ay Dios mío, por fin, ¿no? Y cuando llega el fondo, resulta que los hombres nos dijeron, bueno, está bueno que llegó el fondo, pero nosotros no lo vamos a tomar. Las mujeres, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Ellos tenían razón, porque resulta que Caja Agraria lanzó un proyecto para reforestación con especies exóticas, ¿no? Eucalipto, pino ciprés, pino pátula. Y ellos promocionaron tanto y decían, miren, ustedes a los 7 años van a empezar a pagar, cuando ya empiecen a cortar los árboles. Nosotros vamos a contratar con cartón de Colombia, incluso las hojas, la corteza, todo les vamos a comprar. No, pues nos emocionamos todos. Yo no ese tiempo no, sino mis padres. Mis padres y bueno, entonces, bueno, todos sacaron esos créditos. Y resulta que esos créditos sacaron del capital para asistencia técnica. Nos entregaron el material ya para sembrarlo, los árboles. Entonces, nosotros nunca habíamos visto un arbolito dentro de una bolsa. No, jamás. Éramos tan sencillos, tan inocentes que no. Resulta, sembramos el arbolito con todo bolsa. Cuando empezaron a secarse y a salir las raíces hacia arriba. ¿Cuál asistencia técnica? Decíamos, y nos cobraron por eso. No, eso ahí fue la primera pérdida, ¿no? Y luego ya empezó los arbolitos, ya eran 7 años y ya tenían que pagar. Entonces nunca apareció cartón de Colombia, nunca. Y la gente no conocía esa madera, nadie compraba. El eucalipto no lo compraba nadie, ni el pino pátula, ni el pino ciprés no lo compraba. Entonces a mucha gente le remataron la tierra.
Muchos quedaron sin diario. Pero nosotros dijimos, si ustedes no lo toman, nosotros tomamos el punto. Mujeres. Por eso la mujer ha tenido un papel protagónico dentro de este proceso, dentro de la organización. Entonces ellos se rieron, ¿no? Me acuerdo tanto que dijeron, ¿y ustedes cuándo han manejado dinero? Eso era cierto, porque quien manejaba el dinero en la casa eran ellos. Pero nosotros dijimos, sí, eso es cierto, es verdad, pero nosotras les vamos a demostrar que sí somos capaces de manejar y administrar los recursos. Y empezamos primero a capacitarnos, porque en ese tiempo no llegaba la asistencia técnica por parte de ICA, de las entidades gubernamentales, no llegaban al campo. Entonces empezamos primero por aprender cómo inyectar una vaca, cómo desparasitarla. Decíamos, si vamos a sembrar moras, a ver a qué distancia sembramos las maticas, cómo colocamos las espalderas, cómo hacemos las podas, cómo abonamos. Todo eso lo aprendimos. Hicimos cursos. Y también sobre cuyes. Pues cuyes no es un misterio porque sabemos, eso sí lo sabemos hacer. Entonces, bueno, de trucha también, pero trucha nos dijimos tal vez trucha no. No, porque también los concentrados y también es muy difícil. Pero si hacemos posetas en tierra, algunos sí sacaron créditos para eso, pero no nos fue tan bien, porque el sabor de la carne de la trucha sabía a barro. Entonces no nos funcionó porque tocaba hacerle como en cemento para que las cosas funcionaran mejor. Pero como era en barro nomás, no dio resultado. Entonces, pues ya dijimos, pero nosotras vamos a hacer algo diferente, como cuando ustedes reciben los créditos. Que ustedes lo que hacen es recibirlo, los hombres, comprar grandes cantidades de remesa y despilfarrar la plata, no invertirla para lo que fue el crédito, y luego esos créditos ya se vuelven que no se puede pagar y todo eso. La manejan como plata de bolsillo y eso no se debe hacer. Entonces nosotros dijimos, vamos a entregar no todo de una vez, sino vamos a entregar, por ejemplo, si decimos para hacer una cuyera, primero sembrar pastos, porque eso es lo que tenemos que tener, pastos, primero para pastos, para preparar el suelo y todo eso vamos a hacer los desembolsos así. Y luego cuando ya tengamos el pasto vamos a desembolsar para galpones, hacer los galpones y luego finalmente para el pie de cría. Eso van a ser los desembolsos. Ya nos pusimos de acuerdo en todo, cómo hacerlo así en todos los créditos, los pequeños proyectos que nosotros les llamamos. Entonces, pues los que fueron juiciositas, las señoras que fueron juiciositas, pues las cosas funcionaron. Ya teníamos ingresitos de nuestro trabajo. Empezamos a darles trabajo a nuestros esposos y a nuestros hijos mayores y a pagarles un jornal. Eso era bonito. Pues si ellos vieron, no, pues yo también quiero después. Y luego también ya se metieron en el grupo y fue algo hermoso. Ustedes hicieron todo eso ocupándose al mismo tiempo del hogar y de los hijos y de los maridos, ¿no? Sí. Sí, en ese tiempo pues todas con energías jóvenes y todo y con deseos de dejar ya la situación que nos tenía como en esa crisis económica. Entonces pues sí, hicimos de todo y nos fue muy bien, inyectábamos vacas, inyectábamos lo que sea, dábamos todas la capacitación, las moras también, a qué distancia sembrar, todo eso nosotros íbamos y siempre las visitábamos. Y yo digo, una cosa tan bonita que sentíamos nosotras era mirar cómo las otras compañeras empezaban como a ponerle amor a eso, ¿no? Y empezar que las cosas empezaban bonitas, cuando ya empezó la producción, pues qué emoción de mirar que otras compañeras ya podían recibir la platica, porque nosotros creamos una cooperativa primero. Fue una cooperativa multiactiva, donde eran
lo de la canasta familiar, que teníamos lo de la tienda, teníamos lo de producción, asistencia técnica, que nosotras mismos la dábamos, y la comercialización. Era, ¿no? Y después ya dijimos una sección de ahorro. Eso fue algo muy bonito porque nos emocionábamos tanto mirar que ellas ya empezaban a recibir su platica y todo eso, ¿no? Eso era algo muy bonito y empezaba la familia a vivir mejor. Eso fue que ya nos dio como ese buen vivir, ¿no? Empezar a alimentarnos mejor, a tener mejor nuestras casitas, un ambiente más agradable y todo eso. Y todo eso fue algo hermoso esa transformación. Pero resulta que todo no es color de rosa. Si las cosas a veces marchan sobre ruedas, hay un momento en que también decae la organización. ¿Qué nos pasó con unos asociados? Porque los hombres ya estaban también sacando créditos y también trabajando en eso. Dijeron, nosotros no tenemos por qué pagar ese fondo. Y el fondo no era para a cada una, no, sino era para, y el interés también para que como la plata se devalúa, pudiera también no acabarse, sino servir para otras compañeras que iban entrando, ¿no? Ese era nuestro afán. Entonces dijeron ellos, nosotros ¿por qué tenemos que pagar si eso nos lo regalaron? Claro que nos lo regalaron, pero a la organización, no a cada uno. Para que hiciéramos préstamos a todas las personas que necesitan. Para eso, no a cada uno. No, y eso se empezó a regar como pólvora y empezaron a no cancelar. Unos cancelaron hasta que se acabó el fondo. Ya fue imposible recuperar la plata. Eso fue muy duro, muy difícil. Y volver a empezar porque yo también ahora pienso que si ese proceso no hubiera habido plata, no hubiera sido con créditos, hubiera sido un proceso muy bonito, mejor todavía que lo que miramos ese bajón tan grande, ¿no? Y después ya ese proceso pues ya fue como, ya no pensábamos en los créditos, ya la tienda se acabó, toda la comercialización se acabó y nosotros ya empezamos a mirar que durante el tiempo que habíamos dejado de talar, porque era nuestra única fuente de ingresos, empezaron como los bosquecitos, yo digo, a renacer la vida, ¿no? Empezamos a ver animalitos que empezaban a llegar. Entonces dijimos, ¿por qué en ese tiempo ya se empezó a hablar de conservación? Con una reunión que hubo, me acuerdo, en Río de Janeiro, donde se hablaba también de la conservación, ¿no? Entonces decíamos nosotros, ¿por qué no hacemos de que estos predios se conviertan en reservas naturales? En ese tiempo don Octavio fue a una reunión que se realizó en Anaime, pero era de grandes propietarios de grandes cantidades de tierra. Entonces ellos también estaban hablando de conservación. Y dijimos nosotros pues es poquito lo que tenemos en cantidad con los otros, tenemos muy poquito. La más pequeña, la reserva más pequeña fue esta, de 1 hectárea. Y decíamos, ¿lo aceptamos? No lo aceptamos. 1 hectárea y teníamos 3/4 de hectárea en bosque y un 1/4 de hectárea que era esta parte, un monocultivo de mora. Entonces ya nos vino a decir, miren, es esto, se están pensando en la conservación porque ya el mundo ya está diciendo que el problema que vamos a ocasionar si seguimos deforestando va a ser muy grande. Entonces dijimos, no, nosotros pues sí, nosotros declaramos nuestros predios como reservas. Y se empieza por la conservación. Y eso fue algo también muy bonito de empezar a amar todo esto, ¿no? Empezar a amar incluso después de que nosotros nos conformamos en una red de reservas aquí en La Cocha. Teníamos
Al principio fueron 25 reservas naturales, ¿no? Y el número fue creciendo, llegamos a 40, 45 reservas. Pero resulta que la gente no tenía conciencia. Algunos eran intermediarios, entonces ellos decían, sí, mi reserva está allí y se está conservando, pero yo compro carbón, comercializo el carbón, lo llevo a vender. No era gente que tenía conciencia. Entonces dijimos, eso no. Nosotros queremos gente que tenga conciencia, ¿no? Que diga, que entienda por qué conservar y no incentivar a la deforestación. Entonces fuimos quedando otra vez poquitas, muy poquitas, y luego hemos ido creciendo un poquito más, ¿no? Bueno, luego, pues eso fue un poquito antes del 2000. Antes del 2000 tuvimos una amenaza muy grande también, ¿no? Y mirar también esa parte me parece algo muy bonito, porque resulta que un señor de Bogotá, un ingeniero, hizo un proyecto, ¿no? Que se llamaba el Proyecto Multipropósito Guamués. El ingeniero se llama Francisco Arévalo. ¿Qué era lo que pretendía el señor con ese proyecto? Pretendía hacer un dique abajo donde ya termina la laguna y baja el río Guamués, en un sitio que se llama, ¿cómo se llama este sitio? Bueno, es bien abajo ya bajando por un río, el río Guamués que se llama, ¿no? Entonces el hacer el dique allá y hacer de que, porque nosotros aquí es donde empieza la cuenca amazónica. Aquí tenemos la línea divisoria de aguas, que está el cerro, el Bordoncillo, donde el agua que nace allí, una corre hacia el Pacífico y la otra hacia el Amazonas. Entonces nosotros estamos ya donde empieza la cuenca amazónica, porque nosotros tributamos el agua del río Guamués al río Putumayo, el Putumayo al Amazonas y finalmente al Pacífico. Entonces lo que él quería es que esto se volviera, pues las aguas ya fueran todas las aguas al Pacífico, haciendo el dique y inundando todas las partes bajas. Los páramos más bajos del mundo, que son más de 10.300 hectáreas de páramo, donde termina la laguna, empieza, porque aquí tenemos es una muestra de ecosistema de páramo, ¿no? Pero al subir el nivel también cubriría todo, porque está como a nivel de la laguna de la Cocha, está al nivel de la laguna de la Cocha, las partes planas. Entonces, nosotros, conociendo ese proyecto multipropósito, nos pusimos a pensar y decíamos, el daño tan grande que se puede causar al Amazonas o al Putumayo, porque esos suelos son fértiles en el Alto Guamués, en el Putumayo ya. Son muy fértiles, tierras muy fértiles. Y si nosotros les quitamos el agua, entonces ya va a haber un problema, ¿no? Un problema muy grave, un problema ambiental muy grande. Y si nosotros tributamos el agua al Pacífico, también el problema va a ser muy grande, el aumentar el caudal, donde muchos, cuando en tiempo de invierno, pues los que están cerca del río, siempre hay como que tienen que evacuar y allá, la gente también se mueren muchas personas que no alcanzaron a salir por las represas y todo. Y en Tumaco, en el Canal Naranjo, entonces también va a haber toda esa inundación con el agua que vamos a tributar de acá. Entonces decíamos, el daño ambiental va a ser muy grave. Los páramos bajos han hecho algunas investigaciones, pero no tienen las investigaciones suficientes
para mirar todo el daño ambiental que podía causar, ¿no? Porque hay muchas especies por ejemplo, en orquídeas, en aves, que son endémicas. Solamente las encontramos en ese ecosistema. Y si inundamos, toda la pérdida que vamos a hacer, que vamos a causar. Incluso pensábamos, decían, sí, y después la gente de acá. ¿Qué va a pasar? No, que eso se vuelve más turístico, que no sé qué, cuando subiendo el nivel de la Cocha, que va a venir más gente. No, pero para los grandes hoteles y para nosotros, nada. Y nosotros nos pudimos dar cuenta cuando eso ya se empezó a hacer unas trochas por donde iba a hacer como la inundación de todo eso, cuando empezaron a buscar gente, toda la gente la mayoría de gente de aquí, no, pues les pagaban más y todos se iban a trabajar, había mano de obra sobrada allí. Y eso también lo vendían así. No, la mano de obra que nosotros vamos a utilizar en la construcción de ese embalse va a ser de acá, de la zona. Pero cuando ya empiecen las grandes construcciones, ya van a decir mano de obra calificada. ¿Qué hacemos nosotros acá? Entonces todo eso lo veíamos como esa problemática muy grande. Ya estábamos constituidos en una red de reservas. Y teníamos, pues, mucha capacitación hemos tenido. Capacitación, sí, mucha. Siempre ha sido una capacitación permanente, ¿no? Entonces decíamos nosotros, como red de reservas, ¿cómo podemos evitar ese proyecto multipropósito como ese? Entonces lo primero que se nos ocurrió, pues, conformemos una veeduría permanente aquí, invitando también a las entidades encargadas de conservar y proteger. Entonces decíamos Corpo Nariño, parques nacionales, medio ambiente. Entonces invitemos las universidades, invitemos a todos, unámonos todos, porque pues si nos unimos todos podemos tener éxito en eso. Pero si no nos unimos, estamos unos por aquí, otros por allá, no vamos a conseguir nada. Y empezamos a capacitarnos en cómo poder defender nuestra laguna. El agua pensaban sacarla haciendo un túnel en la parte de arriba, un túnel que traspasara toda la montaña. Parte de esa agua iba a servir para el acueducto de Pasto. Otra parte iba a servir para la parte de riego en la parte más árida del departamento de Nariño, en el norte. Esto de Taminango y todo eso, tal vez ustedes de pronto desde el avión miraron que es algo desértico, que no hay mucha vegetación. Eso era para riego allá, y hacer un embalse para generar energía eléctrica, según el ingeniero decía, para generar 400 megavatios de energía, que iba a ser la caída del agua con el embalse. En la parte de Chachagüí, donde es el aeropuerto, allí van a hacer el embalse del agua. Y pues decían, no, lo pintaba tan como algo único que iba a generar mucho ingreso para el departamento de Nariño, porque nosotros íbamos a vender energía al Ecuador y bueno, ya a otros departamentos. Entonces nosotros decíamos, invitando ya a las universidades y mirando ya, porque ya nos explicó y él lo iba cambiando, decía, esto es un proyecto ambiental, decía, ¿no? Un proyecto ambiental, decíamos, ¿cómo proyecto ambiental, no? Pero entonces lo que nosotros hicimos ya después de que nos capacitamos a través de talleres, aprender qué herramientas poder utilizar, entonces hicimos un derecho de petición en ese momento y lo mandamos al Ministerio de Medio Ambiente para mirar en qué parte del estudio de impacto ambiental estaba el proyecto. Eso funcionó, nos contestaron muy rápido, porque nosotros decíamos, queremos las explicaciones, pero que nos las den en una forma sencilla, que nosotros podamos digerirlas, porque si nos dan un informe muy técnico, ni siquiera lo vamos a entender. Entonces eso sí se dio, y nos dijeron, está en un estudio de prefactibilidad, todavía no está
pues no se podía dar el aval para que construyan eso. Entonces lo que se hizo a través de la Universidad de Nariño, se hizo un foro científico donde vinieron pues sabios de los páramos, ¿no?, a explicarnos el daño que se iba a causar y qué otras alternativas podían ser viables para no construir ese proyecto multipropósito como este. Entonces fue algo muy bonito porque los científicos ya empezaron a decir todo el daño ambiental que se iba a causar y daban como alternativa que la caída que tiene, porque dicen que tiene una caída donde ya baja abajo al Putumayo de 300 metros, ¿no?, la caída del río Guamués, que ahí podía ser una parte que podía generar energía, entonces, pero no la energía que se pensaba. Entonces pues eso fue algo muy bonito, y también nosotros propusimos, y invitando, como digo, a otras organizaciones, y invitando también al Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, la WWF, entonces para que ellos nos ayuden también, porque nosotros ya miramos que lo viable sería, porque decíamos, no, si decimos que es un, ¿cómo es que se llama eso? Después decíamos, no, y si lo declaramos como, hacemos que lo declaren como un humedal de importancia en la categoría Ramsar, donde ahí se comprometen los gobiernos a cuidar y proteger estos ecosistemas que son muy ricos en agua, ¿no? Son reservorios hídricos muy grandes, porque en todo hay nacimientos de agua. Entonces decíamos, si logramos hacer eso, de pronto podemos detener. Y nosotros trabajamos, la WWF nos apoyó, incluso una abogada nariñense, ella puso como la propuesta y todo eso para que fuéramos declarados como humedal. Y eso fue muy importante porque se fue declarada en el 2000. Un 2 de febrero nos dijeron, La Cocha es el segundo humedal en Colombia, después de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Qué emoción, qué alivio. Pero pues el problema sigue latente, porque eso es bandera de muchos políticos y dicen, no, pues a construir el proyecto. Entonces ahí estamos, pero logramos defender nuestra laguna. Ya pasando como a otro tema. Cuando conformamos la red de reservas, que fue en 1999, y aquí en La Cocha, no, en el 98 fue, 1998, y luego también hicimos parte de la Red Nacional de Reservas de la Sociedad Civil, ¿no?, Red Natur. Eso fue en el 2000. A ver, estoy mal. No, eso fue mucho antes. En 1992 hicimos parte de la constitución de la Red Nacional de Reservas de la Sociedad Civil a nivel nacional, ¿no? Y en ese tiempo, después de un año, empiezan los niños, porque nosotros empezamos a trabajar con niños y con jóvenes, ¿no? Ellos empiezan desde su más temprana edad, desde los 4 añitos, ellos ya empiezan a hacer como a través de fuegos, a tener salidas, campamentos, a hacer observación, bueno, y a participar en investigaciones. Y ellos se denominaron los herederos del planeta, los de aquí de La Cocha. Aquí nace el primer grupo de herederos. Y luego ya pues a nivel nacional, como hacíamos parte de Red Natur, de la Red Nacional, y siempre las asambleas se hacían en muchos departamentos donde habían reservas. Entonces nos dio también la oportunidad de conocer muchos sitios, ¿no? Conocer, por ejemplo, los llanos orientales, conocer el valle donde había muchas reservas.
lo hicimos en donde fue también, en Salento, Quindío, la reserva Acaime, bueno, muchas reservas del país. Entonces conocimos porque las asambleas se las hacían en sitios diferentes. Y luego nace pues la red de herederos. Ya empezaron a nivel nacional a constituirse en grupitos de herederos. Y aquí se hizo un evento de todos los herederos, ¿no? En un encuentro, porque nuestra organización hacía encuentros de diseñadores, decíamos nosotros, donde personas que trabajaban en cosas diferentes, y también eso, como pues siempre las cosas que hacían trascienden, entonces era como todas esas personas pensantes, nos reuníamos hacíamos eventos de diseñadores y decíamos diseñadores con los pies sobre la tierra. Entonces diseñador es una palabra compuesta que dice, diseña uno su sueño y es ejecutor del mismo, ¿no? Entonces eran los diseñadores del planeta, diseñadores. Eso pues ha sido muy importante también, la conservación, y nosotros llegamos a tener 52 reservas naturales, ¿no? Que en este momento son 52. De esas 52 reservas, 22 ofrecemos servicios, ¿no? De ecoturismo, de agroturismo, porque el énfasis es la agricultura. Y nos hemos también como, no encargados, sino diríamos que recolectamos semillas, ¿no? Nos convertimos como en un banquito de semillas ancestrales. Semillas que ya no se cultivaban, incluso en una noticia por Facebook la miré, donde decía que el ICA mandó a quemar ni sé tantas toneladas de semillas de algodón, de maíz. Pues la papa también, nos estaban diciendo que las papas solamente teníamos que cultivar las semillas mejoradas, las que ya vienen con su paquete tecnológico y la cantidad de abonos y de insecticidas, cantidad de veneno, digo yo. Entonces, que no podíamos cultivar nuestras semillas ancestrales. Pero eso afortunadamente pues se logró de que no, pues son nuestras semillas ancestrales las que fueron cultivadas desde nuestros antepasados, desde nuestros ancestros, ¿no? Ellos tenían sus propias semillas. Entonces nos encargamos de recuperar esas semillas a través de ferias, participando, entre nosotros mismos intercambiando las semillas. Se llegó a tener 59 variedades de papa, 7 variedades de habas. Si las conocen las habas son las que están como allí abajito. Estas como un poquito como con gris, verde gris. Allí esas son habas. También 5 variedades de uyocos. Uyocos no sé si los conozcan. Sí, bueno. Eso. Así otras variedades, incluso hasta de gallinas, de cuyes, los que eran los criollos, entonces empezamos a tener eso, ¿no? A recuperar esas especies que antes habían y que ya se estaban perdiendo. Entonces empezamos en eso. Y eso ha sido muy bonito porque lo que se cultiva en nuestras reservas no tiene toda esa cantidad de agroquímicos, no tiene insecticidas, no tiene nada. Eso era como muy reacio a que yo saliera de la casa, ¿no? Porque yo siempre, muchos años vivía sin salir, porque como tenía bastantes hijitos y eran cada 2 años, y eran bastantes, decía yo, para salir con todos mis hijitos y yo no los puedo dejar solitos. Entonces pues ella estaba acostumbrado a esa forma de cómo estábamos viviendo. Pero cuando yo empecé en esto,
tuve muchas dificultades. Lo importante de todo fue que a veces yo lo dejaba, ¿no? Pues que me diga lo que él sentía, lo que quería decirme. Yo no le... Y cuando ella se calmaba, entonces ya empezaba a decirle, mire, si es que estaba en unas reuniones, mire que lo que se busca es esto, pues mejorar la situación económica, hacer de que nuestros hijos puedan estudiar, ya que no tuvimos la oportunidad de estudiar, pues porque mi sueño era estudiar mucho, pero pues desafortunadamente los recursos económicos y además la forma como mi madre miraba el mundo era como, no, ella era muy celosa. Y ella me decía, mijita, decía, pues si usted fuera hombre fuera diferente. Pero las mujeres corremos mucho peligro, me decía ella. No, ella era toda cariñosa, toda amorosa, pero no, pues ella muy posesiva, muy que no. Uno tiene que preparar a sus hijos para el mundo, ¿no? Y sembrar en ellos, pues, muchas cosas bonitas para que ellos puedan defenderse, ¿no? Pero ella no, ella pensaba que solamente ella me podía defender estando cerca de ella, entonces ella no me permitía salir a ningún lado. Pues el hecho de que yo me hubiera casado y me hubiera casado muy joven, pues fue una historia también muy bonita y fue el único novio que yo tuve, la única persona que yo me enamoré. De 17 años, a los 18 me casé con él. Y pues él era muy posesivo y muy eso. Entonces fue muy duro, muy difícil. Y una vez me acuerdo tanto, cuando él vino, y ese día se me hizo más tarde, porque yo siempre era levantarme bien tempranito, dejar haciendo las cosas y me iba a las reuniones, ¿no? Y no eran reuniones que se las hacía aquí, era por ejemplo en donde finalizaba la cocha, era la sede, era Santa Lucía, y ahí pues en cualquier casa nos reuníamos. Era bajando el río, donde otro compañero que le digo que nos lo mataron, compañero de la organización, era ya las reuniones y a veces se me hacía tarde. Y cuando él venía de trabajar, porque él trabajaba en la carretera en ese tiempo, cuando aparecieron las microempresas, cuando terminaron y ya pues todo empezó a cambiar, porque ya era como que los trabajadores no tenían prestaciones, no tenían nada, sino que ya una empresa y contrataban a la empresa, a la microempresa, y luego pues ellos no tenían nada y de allí tenían que pagar todo. Entonces se me hizo tarde, ya pues casi, no, pues ahí hablando, y lo que nosotros decíamos es la minga de pensamiento, donde estamos haciendo y todos aportando para la construcción de todo lo que estamos haciendo. Entonces se me hizo tarde, pues yo ya vine bien tarde cuando él ya había llegado. Entonces me dijo, vas a tener que escoger. Y decirme tutearme era cuando estaba furioso, porque si no, solamente era usted. De usted nos tratamos siempre, pues toda la vida, mejor dicho. Entonces dijo, no quieres entender, dijo, entonces ahora vas a tener que escoger. ¿Tu organización, dijo, o yo? Yo le dije, yo no sé qué pasó en ese momento, ¿no? Dios me iluminó, no sé. Entonces yo le dije, ve a Edmundo se llamaba mi esposo, ¿no? Yo le dije, usted, le dije, no es que no me entienda, usted sí me entiende, le dije, ¿no? Pero usted sabe que mis sueños han sido siempre esos, de ser útil a los demás, de poder hacer algo para nuestros hijos. Le dije, ¿no? Usted ha sido el único amor de mi vida y usted lo sabe. Le dije, pero si usted me dice que escoja, le dije, entre usted y su organización, que son dos cosas muy diferentes, yo escojo, le dije. Mi organización, le dije yo así, ¿no? Y bajé la cabeza. Dios mío, dije, que se parta la tierra y me trague. Me va a decir, coge tus cosas y te fuiste. ¿No? Cuando después no me contestó y cuando yo lo alzo a ver,
Entonces él, con vos no se puede, pues hace lo que quieras. Y mis hijos pues ya eran grandes. Jorgito, el que estaba aquí, el que trabaja con parques, él pues le decía: papá, pues nosotros ya estamos grandes, déjela, esos son sus sueños, déjela, porque ella nada malo está haciendo, ¿no? Y entonces pues ellos lo convencían, hasta que él entendió. Y después él, cuando me iba, pues se le daba pena, lloraba y todo eso, pero entonces mi otro hijo, Jaime, él le decía: ya ve, papá, porque yo me fui una semana a Canadá, estuve, 21 días estuve fuera. Entonces, desde que le decía, ya ve, para que la valore, ya ve que mi mamá hace falta. Y lloraban ellos también, pues cuántos días. Pero el fresco, el más sabio, y desde que les decía así: ya ve, para que la valoren. Eso. Bueno, y luego pues ya, después de todo esto, miramos como si estamos haciendo conservación, ¿por qué no ofrecemos el servicio para gente que le guste estos lugares, estos sitios, ¿no? Entonces decidimos unas reservas, ofrecer el servicio, recibir los visitantes. Y uno ya va aprendiendo en el camino, ¿no? Aprende uno en el camino y dice: no, pues esto también es muy importante, porque eso también me ayuda a la sensibilización de los demás, ¿no? Para la conservación, la protección, para que no gastemos el agüita en las ciudades, para que seamos más amorosos con las cosas que nos dan la vida. Entonces decíamos: bueno, eso también es muy importante, y empezamos a recibir grupitos. Primero organizados por nuestra asociación, la Asociación para el Desarrollo Campesino, la ADC. ADC se llama nuestra organización, y nuestra organización de base aquí se llama Asoyarcocha, porque la ADC pasa a ser una organización de segundo nivel, ¿no? Entonces tiene muchas asociaciones que somos parte de la ADC, y grupos de interés que todavía no se han definido en si quieren ser una asociación o qué quieren ser. Entonces hacen parte también de la Asociación para el Desarrollo Campesino. Y hay mucha gente que nosotros hemos contado de este proceso. Entonces la gente dice: vamos a ir, vamos a llevar a nuestra gente, un grupito de personas, para que vayan a conocer la experiencia. Entonces la gente se enamora de todo esto, de escuchar hablar a todos, porque pues yo he tenido la oportunidad de salir a muchos lugares, de representar a la organización, y siempre yo les digo: no es una cosa que ustedes no puedan decir: vamos a conocer, miremos si lo que usted nos está diciendo es cierto, o está solamente diciendo cosas que no son. Entonces les digo: pues visítenos para que ustedes comprueben y hablen con la gente. Entonces sí, se hacen talleres, se hacen talleres de unos 8 días, donde están en unas reservas, están en las otras, y la gente pues les habla, ¿no? De todo esto, de todo esto, y lo más importante es que yo digo: uno es feliz, ¿no? Y uno se empieza a preguntar: ¿pero qué es la felicidad, no? Dice uno. Entonces, pues allí también viene como el análisis de eso. Sí, yo soy feliz cuando alcanzo o logro hacer realidad un sueño. Entonces yo siento esa satisfacción, esos momenticos de felicidad, ¿no? La felicidad pues no es que, yo digo, la felicidad no cae solita, la felicidad se construye, y se construye día tras día, ¿no? Y uno es feliz, y todo lo llena uno cuando mira como la satisfacción es que cuando vienen grupitos, y a veces nos llaman y nos dicen: ay, miren, nosotros ya, gracias por todo lo que nos enseñaron, ya empezamos también como
a construir nuestra red de reservas. Entonces dice, ay Diosito, qué bueno, qué alegría, ¿no? Esa semillita está germinando. Y sembrarles una semillita en el corazón de los que vienen. Entonces uno siente como esa satisfacción, esa alegría. Yo les digo, cuando uno siembra, hasta cuando uno siembra algo, ¿no? Por ejemplo, uno siembra cuando la cosecha, cuando la consume, cuando ya la llevo a la mesa, cuando ya le hizo un plato que con la creatividad de uno y dice, ay, la familia dice, ay, qué rico, ¿qué es lo que hizo? Entonces le digo, esos momenticos son de felicidad, pues para uno eso es la felicidad, ¿no? Y eso es que lo motiva para seguir adelante y seguir haciendo todo esto, porque eso es algo muy bonito y uno está donde quiere estar, porque nuestra organización es eso. Si uno quiere estar en el grupo de mujeres, porque nosotros trabajamos es la equidad de género. Porque muchas veces decimos, no, los hombres son muy machistas y todo eso, y bueno, y todo. Lo peor, los hombres. Entonces yo un día les decía en una reunión, pero ¿quién formó a esos hombres? ¿No los formamos nosotros? ¿Qué les infundimos a ellos cuando eran niños? No, que su hermanita le haga esto. No, que los hombres en la cocina, no. Nosotros los formamos. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Cuando nosotros formamos, donde le digo, mijito, usted también puede ayudar, coja la escoba y ayude a barrer. Usted también puede venir a ayudar a cocinar. Cocinemos. Entonces esos niños ya no son machistas, esos hombres ya no son machistas, sino que ya respetan a la otra persona y entre todos hacemos las cosas. Entonces le digo que nos quejamos. Mamá Concha, porque en realidad hay mucho amor aquí. Y nosotros que vivimos a veces en países en donde el amor, no tan solamente entre seres humanos, sino con la naturaleza, con el entorno, con muchas cosas, se ha perdido tanto por la materialización. Para nosotros eso era lo que veníamos a buscar aquí. Ay, qué bueno. Y lo que yo le había dicho a ella, cuando estaba yo buscando a dónde venir, cuando yo vi lo que usted hacía, yo le dije a ella, es allá donde vamos. Es allá donde vamos. Y nos vamos felices con tanto amor, sus hijos, su familia, la naturaleza, todo. Muy inspirante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si algún día vuelve, aquí estaremos con mucho gusto. Abraza el arbolito, echa la cabeza hacia atrás, se queda cerrando los ojos.